En este video estaremos preparando juntos los comentarios del estudio de este fin de semana 2 al 3 de marzo 2024. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Tenemos el artículo 53 con el tema, a modo de pregunta, ¿cómo pueden los hermanos jóvenes, los varones, llegar a ser cristianos maduros? Hemos estado viendo que la madurez cristiana no se adquiere con la edad. Hay personas que pueden ser mayores de edad, quizás hasta entrados en años, y no ser maduros espiritualmente, seguir siendo pequeñuelos espirituales, debido a malas conductas, malas actitudes, etc. Este artículo va dirigido a los jóvenes, varones, y por supuesto todos, hermanas también, todos podemos aprender de este estudio. Texto temático, Primera de Reyes 2:2. Sé fuerte y pórtate como un hombre. Así es, la Biblia dice que los hermanos deben amarrarse los pantalones y portarse como hombres. Se necesitan hombres maduros en las congregaciones. En este artículo vamos a ver qué pueden hacer los hermanos jóvenes para llegar a ser cristianos maduros. Veremos algunos ejemplos de lo que se espera o lo que haría un cristiano maduro comparado con lo que hace una persona o un cristiano entre comillas inmaduro. Demos inicio. Párrafo 1. ¿Qué deben hacer los varones cristianos para tener éxito? Respuesta. Hacerle caso a Jehová. Aprender a obedecer a Jehová. Aplicar los principios bíblicos en todo aspecto de su vida. Como dice Lucas 2:52, Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría, ganándose la aprobación de Dios y de la gente. Otro comentario. El rey David le dijo a Salomón, sé fuerte y pórtate como un hombre. Este es el texto temático del estudio y esto es muy significativo ya que todos debemos seguir este consejo en vez de esperar que nuestros padres, por ejemplo, en el caso de los que los tienen vivos, esperan que sus padres los rescaten y les resuelvan la vida y los problemas. Ser hombre implica ser uno mismo el que abre la brecha, el que resuelve sus problemas, se hace responsable de sus acciones y se hace cargo de sus actos. Párrafo 2 y 3. ¿Por qué es importante que los hermanos jóvenes lleguen a ser cristianos maduros? Porque así estarán mejor preparados para asumir compromisos y responsabilidades futuras. Serán capaces de cumplir lo que se espera de ellos. Se oye muy fácil, pero hemos visto que tener privilegios no es igual a ser una persona espiritual o ser una persona madura, no digamos estable mental y emocionalmente. Tenemos un texto para meditar, Efesios 6:4, que dice, padres, no irriten a sus hijos, sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. En 1 Timoteo 3:1 se habla de quien está esforzándose por ser anciano. Entonces, esto le va a abrir puertas y le va a ayudar a los jóvenes que algún día quieren ser nombrados, que algún día desean ser esposos, tener una esposa. El ser maduros les va a ayudar a ser buenos ancianos, buenos esposos. Con eso vemos la importancia, el beneficio de ser maduros, ahora que son solteros. ¿Qué te ayudará a ser un cristiano maduro? Es el subtema, a modo de pregunta. Párrafo 4. ¿Dónde puedes encontrar buenos ejemplos? Número 1, en la Biblia. Este es el ejemplo de muchos fieles de tiempos bíblicos, también en la congregación cristiana, también en la misma familia. Muchos tienen el privilegio de tener hermanos que son ejemplares, que son maduros espiritualmente. Y recuerde,
porque esto lo quiero destacar, lo mencioné la semana anterior y lo quiero dejar claro. No es que porque alguien tiene un privilegio significa que es alguien maduro. Se esperaría que lo fuera, pero la realidad es que no. Ya hemos visto, estas son situaciones que escapan de nuestras manos, pero el hecho es que no pensamos que si un hermano no tiene privilegios, entonces no vale o no sirve. Todo lo contrario. Hay hermanos que no tienen privilegios de servicio y son las personas más maduras, más espirituales que hay. Número 3. Los hombres de tiempos bíblicos que amaban y cuidaban del pueblo de Dios. Y el ejemplo perfecto, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Pensar qué es lo que usted más admira de Jesucristo, de su personaje bíblico favorito, qué es lo que más le gusta, lo que más admira. Entonces hemos visto estos puntos y, por supuesto, como lo he mencionado, también en la Biblia encontramos ejemplos de varones que no queremos imitar, que no son buenos ejemplos. Y seguramente a nuestro alrededor, hoy en día también, encontramos personas por allí que no queremos imitar. Son un ejemplo de lo que no hay que hacer, aunque alguien llegara a tener privilegios. Y aquí vemos la imagen. Si imita las excelentes cualidades de Jesús, se convertirá en un cristiano maduro. ¿Cómo era Jesús? Bueno, podríamos pasar mucho tiempo hablando de Jesús, pero en la imagen se aprecia que él mostraba empatía, a pesar de él ser el hombre más perfecto, más inteligente. Él no era indiferente. Él no miraba a las personas o a sus amigos llorando, sufriendo y decía, bueno, es problema de ellos, ellos tienen que ver cómo le hacen. Al contrario, lloró con ellos. Y eso que en unos momentos les iba a dar la solución al problema que les estaba afligiendo. No fue insensible, como muchas personas imperfectas lo son. Son tan insensibles, no tienen corazón. Jesús no era así. Le lavaba los pies a los discípulos, cuando esa era la tarea del criado de menos categoría o de menor categoría de la casa. Siendo él, el Hijo del Hombre, se bajó de ese trono, de ese puesto para servirle a los demás. Y era un hombre de oración. Probablemente alrededor de las 3, 4 de la mañana, cuando todavía no había salido el sol, él se levantaba a orar. Todos los días. Él tenía una comunión directa con el Padre. Entonces, un hermano que es empático, que es alguien que ayuda, que no es indiferente, un hermano que sirve a los demás y que es un hombre de oración, es un hermano maravilloso en la congregación. Y no tiene que pensar que hay que esperar a tener 60 años, 50 años, para tener estas cualidades. Siendo joven, puede tener estas buenas cualidades hoy mismo. Vamos ahora al 5. ¿Qué tienes que hacer para adquirir la capacidad de pensar y por qué es importante? Y tenemos ahora el Salmo 119, 9. Dice el texto, ¿cómo puede un joven mantener limpio su camino, estando en guardia y actuando de acuerdo con tu palabra? Vemos entonces, hermanos, que nosotros podemos permitir que Jehová nos moldee, que Jehová nos instruya. Pero, ¿cuántos jóvenes hoy en día quieren ser instruidos por Jehová? Muy pocos. Muchos prefieren ser instruidos por el Dios de este sistema, el Dios de este mundo. Así que muchas personas actúan sin pensar, como zombies, están dormidos. Claro, para hacer lo malo, porque para hacer cosas buenas muchos no está en ellos. Es mejor entonces pensar antes de actuar, antes de tomar una decisión. Es bueno desarrollar esa capacidad y no perderla. Escúchelo. Es bueno aprender a usar nuestra cabecita y aprender a pensar antes de actuar.
Otro comentario: la televisión, las películas, el internet, las redes sociales están moldeando a las personas. ¿Quién nos está moldeando a nosotros? Otro comentario: aprender los principios bíblicos y pensar en por qué lo que dice Jehová es bueno, y después, porque no se trata solo de saber, usar ese conocimiento para tomar decisiones que agraden a Jehová. Personas con un conocimiento impresionante de la Biblia, pero les falta una cosa, y eso es aplicar, en el buen sentido de la palabra, todo ese conocimiento. Así que si alguien nos dice, bueno, yo ya tengo un gran conocimiento, es orgullo porque no lo está practicando. Vamos ahora al 6. ¿Cómo demostrará que respeta a las hermanas un joven que tiene la capacidad de pensar? Este es un punto muy delicado y muy importante y quiero mencionarlo. Número 1. El hermano soltero, porque un casado no debería jamás de flirtear o de coquetear con las hermanitas casadas o solteras de la congregación. Esas son cosas que no deberían de ocurrir ni de broma, pero lamentablemente vivimos en un mundo real. El punto: el hermano soltero va a evitar jugar o flirtear con varias hermanas al mismo tiempo. Es que solo es una amistad. No debemos ser tan rígidos y pensar que no tiene derecho a hablar con las hermanas. Bueno, hay hermanos que lamentablemente no están bien y de repente empiezan a pedirle hasta fotografías a las hermanas por chat. Esto va subiendo de tono y muchos han terminado fuera de la congregación por este tipo de malas prácticas, dañando su reputación y la de otras hermanas. Así que, mire, lo que alguien pensó que era nada más una amistad, y alguien dirá, bueno, es que no saben pensar, y por eso está la pregunta. Alguien que tiene la capacidad de pensar. Número 2. Un hermano debe saber qué es lo que quiere. Debe ser honesto con él mismo y con las hermanas también, porque si él no desea casarse, ¿para qué darle ilusiones o falsas ilusiones a alguien en quien no está interesado? Y de allí aparecen personas que son casanovas, que tienen aquello picaflor, les dicen en algunas partes. Es un picaflor, un casanova que mira a las hermanas y no las deja libres. Ahí está, escribiéndoles, llamándolas, mandándoles mensajes, pero ¿está realmente interesado en casarse? ¿Qué es lo que quiere? No quiere compromiso. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque no piensa. Y por eso la pregunta: ¿cómo demostrará que respeta a las hermanas un hermano que piensa? Ya vimos lo que hace alguien que no piensa. Número 3. Y esta es muy importante. Hay hermanos que creen saber lo que quieren, ya saben a qué hermana quieren, y dan el paso, le expresan sus sentimientos, pero la hermana no les corresponde. ¿Qué va a hacer entonces un hermano que piensa? ¿Cómo la va a respetar? Va a evitar ponerse a pelear con la hermana, hacer berrinches o rabietas, en el peor de los casos a pensar que la solución es ausentarse del salón del reino como un berrinche, y en el peor de los casos, incluso hablar mal de la hermana con los demás, poner a los demás en contra de la hermana solo porque él fue rechazado por ella. Repito, este tipo de comportamientos lo hace alguien que no respeta a las hermanas, una persona que no piensa, pero alguien que sí piensa, lo va a aceptar y va a entender que en el mundo, es decir, por todo el mundo hay más hermanas que hermanos, así que no es el fin, porque alguien le dijo que no, hay muchas más personas de la congregación que él puede seguir. Entonces es un punto, hermanos, los que lo han vivido saben a lo que me estoy refiriendo. Estas son situaciones recurrentes, ocurren, y estoy basándome en la experiencia. Número último, si tiene novia, va a cuidar de su honor de ella y de él mismo, y va a evitar situaciones comprometedoras como estar a solas, y ya estando a solas, se propasó y pasó
y después hubo problemas. Ya sabe a lo que me refiero. No, es que no piensan, por eso a muchos les pasa eso. Precisamente por eso recalco la pregunta, dice, ¿cómo demuestra alguien que respeta a las hermanas cuando usa su capacidad de pensar? Ahí está. Hemos hecho más que solo leer lo que está escrito, hemos visto con ejemplos cómo se aplica este punto, y eso es muy importante, entender esta información. Número 7. ¿Qué decisiones sobre el arreglo personal tomará un joven que ha desarrollado la capacidad de pensar? Mire, no es que le estamos imponiendo o que nos están imponiendo reglas, pero por lo general, muchos diseñadores de ropa son personas que evidentemente no son siervos de Dios. Muchos de ellos tienen una orientación diferente, llevan una vida inmoral y no estamos diciendo que solo tenemos que ponernos ropa que fabricó un testigo de Jehová o una fábrica de ropa de testigos. Eso no lo hay. Pero estamos hablando de personas que, encima de que detestan lo que dice Jehová, en estos estilos de ropa que ellos diseñan, promueven la inmoralidad. ¿Cómo así? Buscan resaltar ciertas partes del cuerpo, ya de una manera sensual. La semana anterior hablábamos que las hermanas se cuidan de faldas muy apretadas y muy cortas, blusas muy ajustadas y muy escotadas o reveladoras. Pero ¿qué cree? Ahora también los varones tienen esta tendencia. Muchos en el sistema en el que vivimos utilizan estos pantalones skinny, muy ajustados, buscan resaltar la figura, ciertas partes del cuerpo. Y mire, el párrafo menciona incluso que los hombres parezcan mujeres. Ciertos colores muy femeninos, estilos de peinado que ya no se sabe si es él o es ella. Entonces, lo más triste, y esto duele decirlo, es que incluso, aquí viene lo que le decía, varones nombrados, ancianos, precursores ministeriales, se visten así. Y así se les ve en las asambleas, así se les ve dando asignaciones, etc. ¿Y qué pasa ahí? ¿Será que alguien no tiene el valor de abordarlos y darles el consejo? Bueno, aquí está este recordatorio. Por eso le dije, alguien que tiene privilegios no significa que automáticamente es maduro o espiritual. Así que un joven que se está esforzando por ser un cristiano maduro tendrá en cuenta estos principios, aunque los demás que estén a su alrededor lo estén haciendo al revés. Él puede elegir ser diferente. Y los buenos ejemplos de la congregación, seguirlos a la hora de tomar estas decisiones. 8. ¿Cómo puede un hermano joven aprender a ser confiable? Cumpliendo con empeño sus asignaciones. Como dice Lucas 16:10, si es fiel en cosas pequeñas, será fiel en cosas grandes, pero si en cosas pequeñas falla, será igual o peor en cosas mayores. Tareas que parecen pequeñas, como por ejemplo pegar algo en el tablero, quitar algo de allí y deshacerse de ello, algo tan insignificante. Ver que hayan vasitos para el agua que se sirve en las reuniones, en el oasis, que es la máquina que dispensa agua en los salones del reino, algo tan insignificante. Verificar estas cosas. Y entonces los hermanos sabrán que pueden contar con ese hermano. Es alguien confiable, alguien que no hay lugar para que les falle o les quede mal. Y menciona que si no sabe él cómo realizar algo, pedirá ayuda. Y entonces los hermanos que le han dado la asignación deben ser humildes también, porque no es solo demandar, y estar dispuestos a enseñar, pero a enseñar con dignidad y respeto. Como dice la organización que hay que enseñar, no de una manera tirana, de una manera malvada, humillándolo, eso no conviene. Entonces ambas partes se apoyan y terminando lo que empieza, en vez de hacer las cosas a medias o mal hechas.
¿Cuántos jóvenes y cuántas personas en general tienen estas cualidades hoy en día? Pocas personas, muchas personas, hasta no creyentes, no les gusta hacer las cosas bien hechas. Pero ahí nos está preparando el párrafo, la información para ver cómo estamos. Aprende habilidades prácticas. Párrafo 9. ¿Por qué debe un hermano joven aprender habilidades prácticas? Respuesta. Esto es esencial, ya que a no ser que tenga, incluso aunque tuviera un padre millonario, deberá aprender un oficio a administrar lo que sus padres le van a heredar. Esto de aprender un oficio, de aprender a hacer algo, alguna habilidad, le va a ayudar a asumir responsabilidades en la congregación. Pero no solo eso, le va a ayudar a encontrar un trabajo y a mantenerlo. Y un comentario. Si en el futuro deseara casarse, le va a ayudar a tener y a mantener un hogar, una familia, una esposa, proveer para ellos. Entonces es muy importante, ya que hay tantos problemas que pudieran surgir en la familia, pero algo muy recurrente es la falta de dinero. Entonces, si él aprende, y esto lo aprende siendo soltero, en casa, por ejemplo, tendrá algo que ofrecer. Párrafo 10 y 11. ¿Por qué es bueno para un hermano joven y para la congregación que él aprenda a leer y a escribir bien? Leamos el Salmo 1:1 al 3. Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee su ley y medita en ella. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que haga tendrá éxito. Entonces, un hermano que lee, pero lo lee bien y escribe bien, es valioso porque aprende a conocer cómo piensa Jehová. Están las audiograbaciones de la Biblia, de las revistas también, y hermanos que tienen problemas de la visión, ya no alcanzan a leer y eso se respeta. Entonces ellos aprovechan las ayudas auditivas, pero en el caso de alguien que no tiene ningún problema, se le recomienda, la Biblia misma recomienda la lectura, porque eso ayuda a apreciar mejor la información. Bueno, si ampliamos un poco más con un segundo comentario, podemos decir que los hermanos y las hermanas necesitan la ayuda de hermanos, varones, que les enseñen y que les den buenos consejos con la Biblia. Si un hermano tiene la capacidad de leer, pero no lee ni las instrucciones que manda la sucursal, que a veces llegan cada semana, a veces llegan al menos una vez al mes, que no lee las instrucciones que manda el viajante, y a veces son cosas tan sencillas que no hay que traducirlas a otro idioma, pero no las lee, no las sigue, entonces esto afectará, repercutirá negativamente a la congregación. Habrán atrasos y esos atrasos crean un dominó, un efecto dominó que genera otros atrasos. Si alguien sabe leer y escribir bien, podrá preparar buenos discursos, buenos comentarios y fortalecer la fe de los demás, pero sobre todo la de él mismo. Pero si alguien no quiere leer, sí sabe leer, pero no quiere leer, no quiere progresar, entonces va a ser lo contrario. Desde luego nadie quiere que le pase eso, pero estamos viendo el ingrediente, los beneficios de la lectura. Y aquí vemos a un hermano que está dando clases. Los que están allí seguramente sí saben leer, pero él les está ayudando seguramente, probablemente, a aprender otro idioma. Entonces,
son situaciones. Saber leer y escribir le beneficiará a él mismo y a la congregación. 12. ¿Qué te ayudará a comunicarte bien con los demás? Esto implica saber escuchar y entender lo que piensan y sienten los demás. Puede aprender a captar lo que una persona le transmite mediante el tono de su voz, sus expresiones faciales, su lenguaje corporal. Esto solo se aprende pasando tiempo con las personas, como dice 2 de Juan 12. Ya no voy a escribir más, sino lo siguiente se los diré cara a cara, de frente, dice el texto. Un último comentario: si siempre se comunica por medios electrónicos, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, no estoy diciendo que está mal usarlo, pero si evita entonces interactuar personalmente con otras personas, entonces esto va a generar una barrera que le va a ser difícil hablar cara a cara con las demás personas. 13. Leamos las palabras de 1 Timoteo 5:8. Porque si alguien no mantiene a los suyos y en especial a los miembros de su casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe. Estas son palabras de la Biblia. Entonces, ¿qué más debe aprender un hermano joven? Esto es muy importante. Debe aprender a ganarse la vida. Y uno piensa, bueno, eso hasta un niño lo sabe. Pues, ¿qué cree? Hasta un niño lo sabe, pero muchos jóvenes no saben ni cómo ganarse la vida. El sueño de muchos es esperar que otros los mantengan, esperar que sus padres los mantengan, que sus futuros suegros los mantengan, o que una hermana acaudalada materialmente los mantenga, o casarse con una hermana de otro país para que ella los mantenga. ¿Qué tal? Un cristiano maduro, por otro lado, debería ser capaz de mantenerse a él mismo y a su familia. Y una de las peores inmadureces que alguien puede decir es que como soy precursor, entonces apenas me medio mantengo yo mismo, pero voy a tener familia y los voy a hacer pasar carencias y penas, pero como estoy predicando, entonces soy precursor y por eso es lo que tengo para ellos. Eso es anticristiano, es antibíblico. De hecho, el texto lo acabamos de leer. Si alguien, ahí no está diciendo si no es creyente, si alguien de adentro, sea precursor, no mantiene a su familia, sea la excusa que quiera poner, dice, está rechazando la fe y es peor que alguien sin fe. Y si alguien dice, no, es que Jehová nos tiene que proveer, los hermanos tienen que darnos, esta persona está siendo muy inmadura, no tiene los pies sobre la tierra, no tiene una idea de lo que está diciendo la Biblia. Entonces, hermanos, más que perseguir un privilegio, es bueno saber qué es lo que queremos y cómo estamos y si estamos listos para recibir eso que queremos. No es lo mismo alguien soltero que quiere casarse a alguien que ya está casado, ya aterrizó, ya puso los pies sobre la tierra y ya se dio cuenta del paquete tan grande que es tener un hogar. Algunas veces se escucha un comentario que a tal persona le quedó grande ese paquete, esa responsabilidad, porque no estaba preparada. Esto denota inmadurez, decisiones tomadas por emociones del momento. Entonces es bueno meditar en estos puntos, trabajar duro, no dejar las cosas a medias, así se hará una buena reputación y probablemente consiga un buen trabajo, no lo perderá, y si lo pierde, esta persona, este cristiano, será autosuficiente y él podrá florecer y prosperar en donde sea que esté, porque él tiene las herramientas, la mente, es uno de los intelectos más valiosos que no le pueden quitar, su mente. Así que estamos viendo lo que hace un cristiano maduro versus un cristiano inmaduro, específicamente los varones de la congregación. Y aquí vemos un hermano. Hermanos, esto es muy importante.
es bueno aprender un oficio. Probablemente está con su padre, que le está enseñando algo tan sencillo. Podría ser carpintería. Es algo muy importante que le va a servir para ganarse la vida en el futuro. Pero lo peor que un padre puede hacer es dejar a su hijo viendo el celular todo el día. ¿Qué estará viendo en el celular? ¿Qué se la pasa viendo en su habitación en el celular? Ya puede imaginarse. Y pensar que no, que su hijo no tiene que trabajar, que es un daño enseñarle a trabajar. ¿Será que se le van a caer las manos por aprender a trabajar? El día de mañana va a lamentar el no haberle enseñado a trabajar. Pero si hace lo contrario, si sí le enseña, el día de mañana estará orgulloso de haberle enseñado a su hijo no solo lo espiritual, sino también a pescar, por así decirlo. En vez de darle un pez, no solo le dio pescado, le enseñó a pescar. Ese es el punto. Es unas palabras como un refrán. En vez de darle a alguien un pescado, enséñale a pescar. Le das un pescado y comerá un día. Le enseñas a pescar y comerá toda la vida. Entonces, lo mismo acá. Un padre no solo le está dando, sino le está enseñando cómo conseguir para su vida. Prepárate para el futuro. ¿Qué ayudará a un joven a prepararse para servir a Jehová a tiempo completo? Bueno, en primer lugar es muy importante que el joven sea honesto con él mismo y con sus padres también. ¿Qué es lo que él quiere en la vida? ¿Qué es lo que él realmente quiere? ¿De verdad quiere él un privilegio que también es una responsabilidad? ¿O tiene otros planes, otras metas que no precisamente está hablando de dejar la congregación ni dejar a Jehová, pero tiene otras metas? Eso es algo que hay que respetarlo y como la organización ha dicho, no están prohibiendo la educación, pero es una decisión personal. Bien, otro comentario, si se hace precursor, eso le va a abrir la puerta a otro mundo. Va a conocer personas de toda clase, va a vivir experiencias que van a ser muy personales, se va a dar cuenta cómo funcionan las cosas adentro, a nivel interno, y eso le va a ayudar también. Va a aprender a administrar bien el dinero y también a trabajar. Esto le va a servir. El precursorado auxiliar también ahora está a mitad de precio, han dicho algunos. Ya no es como antes que se hablaban de 60 horas, luego 50 horas, ahora 25 horas. Y esto puede ayudarlo a alcanzar otras metas espirituales, quizá la construcción, quizá hacer betelita, pero nuevamente el punto, ¿qué es lo que la persona quiere? Piensa en estos momentos, un joven que me está escuchando, ¿qué es lo que quiere para su vida? De eso depende, ¿qué es lo que quiere para su vida? 15 y 16. ¿Qué debe hacer un hermano joven que desea ser siervo ministerial o anciano? Respuesta, prepararse. Prepararse, esforzarse por llenar los requisitos que están en la Biblia, esos no son un secreto, para ser siervo ministerial, para ser anciano. Otro comentario, un joven puede llenar los requisitos para ser siervo ministerial incluso al final de la adolescencia. Esto no lo estoy diciendo yo, esto está ahorita en el párrafo, aunque ya se había dicho hace un año atrás, alrededor de un poco más de un año, el hermano Sanderson lo dijo en un discurso de broadcasting, y esto revoluciona, cambia el enfoque que se ha tenido durante muchas décadas, o por qué no decirlo, desde siempre, de los privilegios, porque hay que decirlo, hay hermanos varones que son espirituales que sí llenan los requisitos bíblicos, pero no se les toma en cuenta, no se les nombra. Y la razón son razones tan ilógicas, tan antibíblicas, que porque no le cayó bien a alguien de los que están nombrados, porque no es de su agrado, porque lo miran feo, es un ejemplo, y pudiera ser que alguien termine nombrando a alguien que no llena los requisitos, pero sí le cae bien a los que hacen estas recomendaciones. Entonces,
Eso es importante y por eso nuevamente insisto, ¿qué debe hacer un hermano joven que desea ser ministerial o anciano? En primer lugar, ser honesto, ¿qué es lo que quiere? ¿Es eso lo que realmente quiere? Ahí está. Y por supuesto, aquí menciona ahora el nuevo enfoque de la organización. No es necesario que llegue a ser un hermano de 35 años, como algunos pensaron anteriormente. El único pecado que cometía un joven era ser joven, y esto salió publicado en algunas revistas y por eso no los nombraban, por ser jóvenes. Ese era el pecado. Y bueno, se hace una labor de conciencia a los hermanos nombrados que hacen estas recomendaciones, estas propuestas, a que recuerden, si ellos no usan a los jóvenes, el diablo está esperando por ellos para usarlos. Pero sería una pena que un joven saliera de la organización porque lo hicieron sentir que era inútil, que no llenaba las expectativas de hombres imperfectos. Sí las de Jehová, sí llenaba los requisitos, pero no las de estas personas. Entonces se anima a esforzarse por entender lo que implica realmente el requisito y pedirle a Jehová que le ayude a cumplirlos. 17. ¿Cómo puede prepararse un joven para ser un buen esposo y cabeza de familia? Jehová espera que el esposo ame a su esposa y atienda sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Ahora, esto ya lo leímos, pero ¿qué implica realmente amar a la esposa? Implica no ser machista, implica cuidarla, implica llevarla de compras, implica preguntarle qué es lo que ella le gustaría tener, qué le gustaría hacer, tratarla con respeto, con cariño, en vez de estar con la ley del hielo todo el tiempo. Unos hermanos cambian, lamentablemente, cuando eran novios eran muy atentos, muy amorosos, pero ya después de unas semanas después de la boda están diferentes, como más enojados, como más callados, ya no hablan, ya no es como antes de la boda. ¿Por qué cambió? Demuestra entonces que no está capacitado para cuidar de las necesidades emocionales y físicas y por supuesto las espirituales, porque alguien puede ser muy cariñoso, puede tener dinero, pero si espiritualmente no está bien, quizás vive en adulterio, en adicciones y sale expulsado, entonces no está. Es complejo. Otro punto, las cualidades y las habilidades que hemos visto como pensar, respetar a las mujeres, ser confiable, también lo van a preparar para ser un buen esposo y un buen cabeza de familia. Y algo muy importante, para saber elegir antes de irse ciegamente por una persona que no analiza estas cualidades. Mire, ¿qué vemos aquí en la imagen? El mundo, bueno, muchas personas en el mundo dicen, los hombres no se meten ni de broma en la cocina, esas son cosas de mujeres. Pero ¿qué está haciendo el hermano y su hijo? Le está ayudando a servir la mesa, le está ayudando a preparar la comida. ¿Eso no es denigrarse? Quizás para el mundo sí, pero el mundo no nos importa lo que dice Jehová. Y esta es una forma de dignificar y amar a su esposa y transmitirle esto a sus hijos. Cuidarlos en sentido físico, emocional y espiritual. Pero hay jovencitos que ni siquiera recogen el traste de la mesa donde se les sirvió su comida, ni dicen gracias. ¿Qué futuro le espera a un jovencito así en un matrimonio? ¿Se imagina cómo va a tratar a su esposa, a su futura esposa? Es un pronóstico reservado. 18. ¿Cómo puede un joven prepararse para ser un buen padre? Ahora imagínese, si no estaba preparado para ser esposo, ¿cómo va a estar para ser un padre? Bueno, aquí menciona, entendiendo lo seria e importante que es esta responsabilidad. Muchas personas en el mundo razonan así.
tienen a sus hijos y media vez ellos tienen boca para comer, ellos tienen que crecer y ver cómo salen adelante. Pero Jehová nos dice todo lo contrario, pensar antes de actuar. No es nada más de tener hijos y que ellos crezcan y que otros hermanos los críen por nosotros, o otros familiares o parientes se encarguen de criarlos y de educarlos y nosotros viviendo nuestra vida ajena, parte. Repito, esa es la mentalidad de muchas personas hoy en día, lamentablemente. Otro comentario, Jehová le dijo a Cristo, su Hijo, que lo amaba, que tenía su aprobación y lo hizo en público. Lamentablemente, hermanos, esto lo quiero mencionar y destacar, hay padres que debido a la mala crianza que ellos tuvieron, a los malos padres que ellos tuvieron, replican todas estas heridas de la infancia en sus hijos. Nunca hay palabras de felicitación, de cariño delante de los demás. Hicieron algo bueno, les da igual, son mudos con sus hijos, se quedan callados, no les dicen que los quieren, que están orgullosos de ellos, no los felicitan cuando hacen las cosas bien. Entonces, son situaciones que pasan, pero no está bien que porque alguien sufrió en su infancia, tenga esta repercusión, este patrón de conducta replicado ahora sobre sus hijos. Es injusto y no es correcto, porque entonces primero debería enfocarse en sanar esos traumas o heridas de la infancia o de alguna manera canalizarlas para no replicarlas en su hijo. Hay padres que, imagínense, le dicen a sus hijos o a sus hijas que se arrepienten de haberlos tenido, que los insultan, que son tontos, que no piensan, que no les sirven para nada, pero estamos hablando de decírselo a un niño pequeño. Imagínense, les están demoliendo la autoestima. Entonces, esto es alguien que tuvo hijos sin estar preparado para ser padre. Es un mal padre. Claro, hay una explicación por todo lo que vivió en su infancia, pero eso no significa que está bien que trate así de mal a sus hijos. Bien, hermanos, quizá me extendí un poco en este punto, pero recuerden, estamos haciendo más que solo repetir como loritos la información. Estamos entendiendo lo importante y trascendental de esta información. Ser padre no es cualquier decisión. Una pregunta más. ¿Le gusta a este hermano varón expresar su cariño y aprecio a los demás? Quizás a sus padres, quizás a sus hermanos de la congregación en público. ¿O le da pena darle un abrazo a sus padres? ¿Le da vergüenza decirle a sus padres que los quiere? Quizás no fue educado de esa manera. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a sus padres o a sus hermanos, te quiero? ¿Quién es esa palabra o esa frase no está en su vocabulario? Quizá por la cultura, quizá por la crianza, pero somos testigos de Jehová y Jehová nos está moldeando a cambiar esos patrones de conducta, ese chip que nos programaron por una mala crianza, por unos malos padres, a sustituir todo eso por lo que Jehová nos está transmitiendo. Vamos ahora al final. ¿Pondrás manos a la obra? Esa es la pregunta. 19 y 20. ¿Qué tiene que hacer un hermano joven para llegar a ser un cristiano maduro? Número 1. Recordar que la elección está en sus manos. Si él no quiere decidir, no quiere tomar conciencia, pues esa ya es una decisión. Inconscientemente está tomando una decisión, el evadir esa responsabilidad. Puede elegir si será alguien maduro o alguien inmaduro. Y esto es un proceso, va a llevar tiempo. Pero mientras más se tarde, más tarde llegará esa cosecha. No es automático, pero lo importante es empezar y continuar hoy mismo. Lo importante es lo que haremos a partir de hoy, de ahora. Otro comentario, tendrá que elegir buenos ejemplos, adquirir la capacidad de pensar, ser confiable, aprender habilidades prácticas y prepararse para el futuro. Así tendrá algo que ofrecer.
en primer lugar para él mismo y luego para su futura familia. Y de esa manera evitará repetir patrones de conducta. Quizás él vivió privaciones, sufrimientos en su infancia, evitará replicar esto en su futura familia. Él romperá ese patrón de conducta, él será el que salve a su familia. Recordar que Jehová confía en sus siervos, Jehová tiene fe en sus siervos, que ellos pueden, y quiere verlos progresar, como dice Isaías 41, 10 y 13. Así que no se olvide, cada mañana que usted se levanta, Jehová le ha dado la vida el día de hoy porque Él tiene fe, Él tiene confianza en que usted lo logrará. Sea hermana, sea hermano, Jehová nos da la vida cada día, ese aliento, esa chispa, cada mañana, porque Él confía en usted. Tengamos esto presente. Vamos al repaso. ¿Qué aprendió de Salmo 119:9? Que podemos dejar que Jehová nos moldee por medio de su palabra, por medio de su organización, o dejar que este sistema y su gobernante nos moldeen. Así de sencillo. También aprendimos que es una decisión importante y no hay término medio y tenemos a nuestro alcance las herramientas para progresar. ¿Qué aprendió de Salmo 1:1 al 3? La Biblia dice que el hombre es feliz y tiene éxito cuando lee la palabra de Dios todos los días, pero no solo la lee, medita en ella y por supuesto la practica. Y esto explica por qué muchas personas famosas, celebridades del cine, del deporte, de la música, y otras personas que no son famosas pero son millonarias, no le hayan sentido a su vida, no son felices, viven atormentados, no tienen paz interior, les hace falta algo y ni ellos entienden qué es eso que les hace falta. Y esa es la parte espiritual, como dice el Salmo 1:1 al 3. No son felices, ya los placeres de la carne, las adicciones, los vicios, ya no los llenan. Les falta algo más, y eso es lo espiritual. Y en la congregación se necesitan hermanos maduros. A lo mejor hay algunos inmaduros, pero se necesitan hermanos maduros que salven a la congregación, que ayuden a los hermanos. ¿Qué aprendió de 1 Timoteo 5:8? Que casarse y tener familia no es nada más de decirlo. No es nada más de como ir a un restaurante y pedir un menú que uno quiere y ahí se acabó. Es una seria responsabilidad que implica estar preparado. Imagínese, para aprender a conducir, una persona debe llenar ciertos requisitos, ciertos exámenes, y quién sabe, puede hacer que le den el permiso de conducir. Ahora imagínese, para ser padre y para procrear, para traer niños a este sistema, ¿quién lo evalúa? ¿Quién evalúa a las personas? ¿Quién analiza si son aptos para tener hijos? Imagínese, por eso el mundo está como está. No esperar que otros los mantengan, no esperar la herencia de papá y mamá, no esperar casarse con una hermana millonaria o con una hermana extranjera que le resuelva la vida. ¿Qué tiene que ofrecer una persona inmadura que piensa así? Piénselo. En vez de eso, aprender a trabajar duro y no dejar las cosas a medias. Ser un hombre, como decía el texto temático, portarse como un hombre. Y hemos visto, si una hermana lo rechaza, no se preocupe, no es el fin del mundo. Bien, hermanos, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hemos llegado al final. Queremos enviar un cordial saludo y agradecimiento a Anamar Perla, Cedit Maldonado, Oscar Valdivieso, Mercedes Cruz, María Esther Guzmán, Ronald Abarca y Judite Pires. Leandro Emanuel González, Luisa Rosales, Moisés Navas, María Flores, Natividad Flores, Marina Medina, hermana Tomasita Virgen, Nelly Díaz. Tenemos también a hermana Margarita López. Les envío a todos un cordial saludo, bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias y hasta la próxima.